establecer a partir de ahorita, empezamos ya en cuenta regresiva para terminar nuestro curso. Esta sería la penúltima semana prácticamente y nuestro tema de hoy es la conciliación. Para eso preparé un documento, solo que por ahí quisiera verificar ahorita con Fernanda. La tenemos por acá, Fernanda. A ver, no sé si ya les compartí este documento en Classroom, ¿todavía no? No, Ligda, todavía no. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a ir haciendo un poquito de resumen en cuanto a la conciliación. La conciliación la vamos a entender básicamente como otro método alternativo de solución de conflictos. Y creo que al final sería bueno que, déjenme, voy a chequear primero aquí con Fernanda, a ver si tenemos todo ahí organizado para poder compartir. Denme unos minutos, por favor. Chicos, ¿podemos ver la pantalla? ¿Podemos visualizarla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Bueno, entonces nuestro método alterno de solución de conflictos para analizar el día de hoy, lo más que podamos, por eso vamos a avanzar un poquito, es la conciliación. Voy a ir pidiendo, ya saben, como siempre, el apoyo de ustedes en la lectura para ir explicando y de esta forma poder avanzar con todos. Así que quisiera saber quiénes se van a apuntar hoy en cuanto a la participación. Yo puedo leer, licenciado. Gracias, Helen. Entonces, por favor, la voy a dejar con esta diapositiva. Primero la definición y luego lo que tenemos en la pantalla, por favor. Ok. La definición dice, la conciliación con relación a su etimología proviene del verbo conciliar, que significa concertar, poner de acuerdo, componer o conformar a dos partes que se debaten en una controversia de intereses o en disidencia. ¿Sigo? No, me sigue después. Vamos a esperar entonces. Entonces, cuando hablamos a la etimología, es el origen, el nacimiento, el surgimiento de esta palabra y básicamente es el verbo conciliar. Y como cualquier palabra en latino o en cualquier otro idioma, tiene un significado específico y en este caso es concertar, ponerse de acuerdo, componer, conformar a dos partes que están dentro de una controversia, dentro de un conflicto. Entonces, cuando hablamos prácticamente de conciliar, es el acto, es un método alterno de solución de conflictos por el que dos personas van a permitir la participación de un tercero para poder conciliar y establecer de alguna manera cómo cualquiera de las partes puede ir verificando que el conflicto se va haciendo más pequeño y de esta manera llegar a una solución que gana-gana. Continuamos, por favor, con la lectura. Gracias. Ok. Es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello susceptible de transacción y que lo permita la ley, en el que se tiene como intermediario objetivo e imparcial la autoridad del juez, otro funcionario o particular debidamente autorizado
para ello. Quien previo consentimiento del caso debe procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo en el que contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. Gracias por el apoyo. Bueno, entonces podemos establecer que este tipo de conciliación debe constar por escrito, debe ser firmado por ambas partes dentro del conflicto y debe de estar autorizado de alguna manera por la persona que en este caso podría ser un juez. Hablábamos de las diferentes conciliaciones previas a un juicio dentro de los diferentes ramas que analizábamos la semana pasada. Y otro funcionario, tenemos aquí los mediadores, que se vuelven conciliadores en el momento de faccionar un documento, y pues obviamente están todas aquellas personas que en este caso van a ser conciliadores, que pueden ser todos y cada uno de ustedes, si eventualmente deciden trabajar como conciliadores en su profesión también, como abogados y notarios en forma conjunta. Entonces, se establece que debe estar autorizado para ello. ¿Quién dentro de las carreras que ustedes van a tener son licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios? ¿Quién de estos personajes creen ustedes que está debidamente autorizado para hacer constar en un documento una conciliación de este tipo? Un notario, les dice. Muy bien, Lili, es el notario, que esté investido de fe pública y precisamente para revertir de legal, básicamente ese contrato que él autoriza. Acuérdense que este tipo de conciliaciones deben constar en la escritura pública, porque cuando se realizan únicamente en un documento privado con legalización de firma, nos vamos a dar cuenta que el documento queda en poder del interesado. Y si lo pierden, lo extraen, se deteriora, lo roban o la otra persona de alguna manera lo que hace es romperlo o destruirlo, entonces el documento pues básicamente pierde su valor. Por eso es aconsejable que se haga en una escritura pública, porque esta escritura pública consta en el protocolo del que el notario es depositario, los testimonios son inscritos en el Archivo General de Protocolos y ese documento permanece a perpetuidad. Quiere decir, por cualquier tiempo el notario puede fallecer y años más tarde, 50 años más tarde, este documento todavía existe. No solo existe en el protocolo físico del notario, sino también en esos testimonios especiales que como obligación notarial deben de remitir al Archivo General de Protocolos. ¿Dudas hasta aquí? Esteban. No, licenciada, perdón. Ok, gracias, Esteban. Bueno, espero que si ustedes van teniendo dudas, vayamos levantando la mano, porque después vamos a ir avanzando a situaciones un poquito más complejas. Establece también que las fórmulas deben de ser justas y que básicamente deben de ser propuestas y desarrolladas. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de relaciones paterno o materno-filiales. Entonces se establece, por ejemplo, que el día del cumpleaños del niño de 1 año, este año la van a pasar con el papá, pero el otro año la van a pasar con la mamá. Sin embargo, este año que la van a pasar con papá, pueden eventualmente relacionarse un día antes o un día después con el padre o con la madre. En forma alterna quiere decir, este año es de una forma y el próximo año es viceversa. Pasan Navidad o pasan Año Nuevo o la semana de Navidad con la mamá y la semana de Año Nuevo con el papá. El próximo año es alterno, entonces pasan la semana de Navidad con el papá y la semana del Año Nuevo con la mamá. Entonces, eso es la proposición y el desarrollo de estas circunstancias que eventualmente deben de estar establecidas en cualquier tipo de conciliación. Una vez que ambos están de acuerdo, pues básicamente tiene carácter de cosa juzgada.
Disculpe. Esto quiere decir que contra ella ya no se vale que ninguno de los dos suponga ningún tipo de inconformidad, porque fue firmado y fue autorizado frente a una persona a quien el Estado le ha delegado esa posibilidad y pues ambos han firmado en ese momento. Si este acuerdo por alguna razón ya no fuera factible para ninguno de los dos, pues obviamente hay que volver a conciliar y hacer nuevos acuerdos, y esos nuevos acuerdos deben estar y constar por escrito. Entonces, características y diferencias de la conciliación con los otros métodos de alternos de resolución de conflictos que hemos visto, aquí es obligatoriamente la participación de un tercero, y este tercero va a ser imparcial y va a establecer esas fórmulas, les va a dar esas fórmulas para que ambos puedan terminar con el conflicto, siempre deben de estar apegadas a derechos. Esto es reconocido como cosa juzgada. Eso quiere decir que cobra fuerza legal y es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Veamos entonces las características que tiene la conciliación, lo que vamos a encontrar como más importantes. Por favor, lectura. Yo, licenciada. Ok, Ivonne, por favor. Buenas noches, licenciada. ¿Leo todas las características o de una en una? De una en una, pero yo las explico al final general, ¿sí? Muy bien. Dentro de las más importantes y notables se encuentran las siguientes. A. Es solemne, pues es necesario un trámite conciliatorio para que surja a la vida jurídica. B. Es bilateral, ya que es generadora de obligaciones recíprocas para cada una de las partes en conflicto. C. Es onerosa, puesto que las partes desean obtener resultados según sus intereses y una utilidad para su patrimonio, de tal manera que se gravan recíprocamente. D. Es conmutativa. Por tanto, las partes conocen de sobra los alcances del acuerdo, ya que éste debe señalar todos sus puntos con exactitud para evitar que se convierta en imprevisible. Muchas gracias. Entonces vamos a entender que dentro de estas características está la solemnidad, la bilateralidad, la onerosabilidad y la conmutatividad. Entonces hablemos específicamente de cada uno. Solemne, porque todo documento, escritura pública, acuerdo dentro de los órganos jurisdiccionales es solemne. Entonces, para que nazca la vida jurídica, ustedes ven en el Código Civil qué tipo de contratos son solemnes. Y cuando habla de solemnidad, habla de esa obligatoriedad de que consten por escrito, en escritura pública de preferencia. Bilateral, porque acuérdense que aquí siempre son dos personas en una controversia. No podemos tener un conflicto de tres y que cada quien tenga posturas diferentes, porque entonces aquí hablamos de tres conflictos diferentes y tenemos que ver cuáles podemos trabajar en forma bilateral y cuáles eventualmente debemos esperar para poder conciliar si primero debemos establecer o arreglar dos de las partes del conflicto y después que estén arregladas estas dos, ver esta tercera parte para ver con quién es el conflicto, si con A o con B o con el convenio que realmente se realizó A y B. Entonces, es bilateral, dos partes. Onerosa, pues obviamente, tanto en los órganos jurisdiccionales a través de los asesores, los acompañantes profesionales del derecho de cada una de las partes, una escritura pública ante un notario, pues tiene un costo, por consiguiente es onerosa. Es conmutativa. ¿Por qué conmutativa? Porque una vez que están de acuerdo y se señalan los puntos en forma específica, entonces no hay nada que no pueda verificarse dentro del contenido del documento. Y si nacen nuevas circunstancias, nuevas propuestas, entonces deberá ampliarse a través de otro documento igual, de una naturaleza solemne, bilateral, onerosa. ¿Vamos entendiendo estas diferencias?
Chicos, ¿están ahí conmigo o no están? Sí, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciada. Gracias. Continuamos entonces. Siguiente compañero que nos va a apoyar con lectura. Yo, licenciada, no sé si estoy bien. Eli, adelante. Ok. Dice, es de libre discusión porque las partes tienen el campo abierto para poder externar sus opiniones sobre el conflicto que les afecta. F, es nominada ya que cuenta con un nombre como institución que vela por resolver conflictos de distinta índole. G, es típica toda vez que se encuentra regulada en diferentes cuerpos legales. H, es escrita ya que el resultado de la conciliación debe hacerse constar por escrito, sea documento privado, con legalización de firmas por notario o bien mediante acta notarial, a efecto de producir plena prueba de juicio. Ok. Muchas gracias. Vamos a ir entonces libre discusión. ¿Por qué? Porque aquí ambas partes de común acuerdo exponen la postura de cada uno y se trata de llegar a una mediación a través de la conciliación. Y de esta manera empezamos a verificar y vamos a tener donde anotar nuestra hoja, nuestra libreta de anotaciones para que eventualmente se pueda establecer cuáles son las posturas de cada uno. Acuérdense que no sé si alguno trabaja en juzgados, en salas de conciliación o eventualmente han llevado algún tipo de este tipo de casos. Y la postura es, por ejemplo, la mamá quiere que le den pensión alimenticia de 10,000. El hombre establece que no tiene esa cantidad de dinero disponible y que ofrece 5,000. Entonces, esa es la libre discusión. Ahí tenemos ya las dos posturas. Y entonces tenemos que mediar 5,000 que ofrece él más 10,000 que quiere ella. Y aquí el juego de la calculadora, el juego de los tiempos de comida, el juego de la cantidad de niños que puede hacer, la cantidad por tiempo de comida, que alimentos en el Código Civil establece que no solo es la comida, sino que es la habitación, el estudio, la salud, el abrigo, la educación, todos los factores que son necesarios para una persona para poder desenvolverse en la vida. Establece también que es nominada. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos hacer documentos, por ejemplo, relaciones paternofiliales, pensión alimenticia, separación absolutas, distribución de bienes, liquidación de patrimonio familiar. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas figuras que están establecidas no solo en el Código Civil, sino también dependiendo del aspecto y en este caso el conflicto de qué se trate, vamos a encontrar en muchos cuerpos legales esas instituciones jurídicas del derecho que ya están denominadas, que ya tienen un nombre y que nos van a servir para establecer que aquí en Guatemala estas son las formas legales de poderlos llevar a cabo. La tipicidad, pues obviamente también nos habla. Nominada porque tiene un nombre y tipicidad porque está regulada en los diferentes cuerpos legales. Código Civil, Código de Trabajo, Código Penal, y así todas las leyes, incluso los reglamentos de trabajo y todo documento que sirva de beneficio para poder arreglar el conflicto. Establece que es escrita porque el resultado de esta conciliación es solemne, venía de las características anteriores. Debe ser escrito y aquí establece documento privado con legalización de firmas por notario. El problema es que si el documento se pierde, ya no vamos a tener nosotros cómo poder demostrar que en algún momento se llevó a cabo esa conciliación. Un acta notarial, también el acta notarial queda en poder de los requirentes. Tanto el documento privado con legalización de firmas como el acta notarial queda en poder de los interesados. Y si ellos por alguna razón lo extravían, lo pierden, les abren el carro, se roban los documentos, llueve, se entra el agua, cualquier circunstancia, por muy pequeña que sea, va a destruir ese único medio de prueba que se tiene para poder demostrar
cómo fue que terminó el conflicto y a qué tipo de negociación a través de la conciliación pudieron llegar. Entonces, es preferible en este caso que pueda ser en una escritura pública cuando hablamos de un trabajo personal, y obviamente si hablamos de los juzgados, en cada expediente aparece ese convenio y pues se puede pedir tantas certificaciones del convenio como sean necesarias en las distintas épocas de la vida. Porque un convenio de fijación de pensión alimenticia celebrado, ya sea en escritura pública ante notario o en una judicatura de orden de familia, nos puede servir más adelante para un divorcio voluntario o para un divorcio oral, como se denominan hoy en Guatemala. Por eso es importante que este documento conste por escrito. Entonces vamos a encontrar varias clases de conciliación. Tenemos la conciliación judicial, obviamente es la que se realiza dentro de los órganos jurisdiccionales, dentro del organismo judicial, a través de los diferentes centros de mediación o dentro de las propias judicaturas que tienen en esa su primera etapa la conciliación. La extrajudicial es la que se lleva a cabo fuera del proceso judicial, entonces ante el notario y se documenta en escritura pública. La conciliación en derecho es una conciliación extrajudicial. Se denomina en derecho cuando se realiza a través de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento con funciones conciliatorias. Hablábamos que en Guatemala vamos a encontrar varios centros de conciliación que no son precisamente el organismo judicial. Y las conciliaciones en equidad. Es una conciliación también extrajudicial. Se denomina equidad cuando se realiza ante conciliadores de equidad. Y aquí nos vamos a dar cuenta que en derecho y en equidad va a depender del origen del conflicto, de la materia del conflicto, para que podamos establecer a qué tipo de conciliaciones vamos a poder establecer y quiénes son las personas idóneas para poderlos llevar. Apoyamos con lectura, por favor. ¿Puedo leer, licenciada? Gracias, Daphne. La conciliación se puede clasificar en atención a las situaciones o lugares donde se lleve a cabo, por las personas ante quienes es celebrada, por las partes intervinientes e inclusive por el resultado que se obtenga de su tramitación. La conciliación judicial es aquella que se verifica durante el desarrollo de un proceso. La controversia surgida entre las partes ha sido sometida al conocimiento de los tribunales para que sean los jueces quienes decidan a quién asiste el derecho. Actualmente, las leyes procesales de Guatemala, específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil, establece en su artículo 203 la aplicación de la conciliación, que faculta al juzgador para convertirse en un auténtico conciliador entre las partes, con la finalidad de dirimir el asunto sin la necesidad de proseguir con el proceso de que se trate. Gracias, Daphne. Entonces tenemos ahí la conciliación judicial y esa obligatoriedad de llevar a cabo esas etapas antes de entrar al juicio, en el que eventualmente se van a destruir con tal de demostrarle al juez a quién le asiste el derecho o quién debe salir beneficiado en este tipo de conflicto. Y muchas veces hablábamos anteriormente también que los más débiles en estas relaciones son los niños. Si hablamos del ámbito de familia, nos vamos a dar cuenta que el juez trata por todas las formas de que en la etapa de la conciliación se pueda arreglar el conflicto. Y les habla a las parejas, ya sea de esposos, de personas separadas, unidas de hecho, lo que eventualmente tengan, o el tipo de relación que lleven, les hace saber que ellos van a tener una relación de por vida con por sus hijos, por todas las actividades y el desarrollo que se van a dar a través de la vida, y que ellos como personas maduras deben aprender a tomar decisiones asertivas,
hablábamos que la asertividad precisamente deviene de esa situación de poder actuar con madurez y tomar las mejores decisiones, alejar el sentimiento y colocar la razón para que esta situación, porque va a ser una relación de toda la vida, no sea un conflicto cada vez que tengan que estar juntos en algún tipo de lugar. A ver, apoyo con lectura, por favor. Y si quiere, yo leo, licenciada. Gracias. Conciliación extrajudicial es aquella verificada fuera del contexto del organismo judicial. Puede celebrarse a través de un mecanismo ad hoc, pudiendo ceñirse a lo establecido en la ley de arbitraje o bien establecido de común acuerdo en las partes los lineamientos de la misma, situación que en determinados casos se toma complicada, ya que por cuestiones de incompatibilidad de pareceres, disculpe, es que no se mira bien en mi teléfono, entre las partes difícilmente permite llegar a una conciliación o negociación. Gracias, Catherine. Entonces, estamos hablando que esta conciliación extrajudicial es aquella que está siempre fuera del organismo judicial. Todo lo que ustedes a futuro escuchen que sea extrajudicial quiere decir fuera de los órganos judiciales, fuera del organismo judicial. Y es importante que ustedes lo puedan manejar de esa forma. Por favor, no se pongan a manchar la pizarra. Todos tienen acceso a ello, entonces. Por favor, voy a solicitar que me ayuden con lectura. Aquí vamos a hablar de esa conciliación extrajudicial institucional. ¿No hay ninguno que quiera participar? Licenciada, ¿me apoyo? Gracias, Diana. Conciliación extrajudicial institucional. Es en la conciliación extrajudicial institucional, un centro o corte de arbitraje y conciliación administra el proceso de conciliación, proporcionando lugar, reglamento, listado de conciliadores expertos. El centro o corte se limita a administrar el procedimiento de conciliación. Es indispensable dar a conocer que la conciliación extrajudicial institucional puede ser considerada como la vía más factible para resolver controversias entre las partes, ya que se realiza sin necesidad de iniciar un proceso legal. Da seguridad y genera un vínculo de obligatoriedad a las partes y además obtiene como resultado descongestionar el órgano jurisdiccional. Es aquella que se verifica durante el desarrollo de un proceso. La controversia surgida entre las partes ha sido sometida al conocimiento de los tribunales para que sean los jueces quienes decidan a quién asiste el derecho. Actualmente, las leyes procesales de Guatemala, específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil, establecen en su artículo 203 la aplicación de la conciliación, que faculta al juzgado para convertirse en un auténtico conciliador entre las partes, con la finalidad de dirimir el asunto sin la necesidad de proseguir con el proceso de que se trate. Gracias. Entonces nos damos cuenta que el primero y el segundo párrafo corresponden a la conciliación extrajudicial institucional y el tercero y cuarto es haciendo referencia a lo que es la conciliación judicial. Entonces podemos establecer que en Guatemala hay 3 centros de conciliación extrajudicial. Y entonces estos centros lo que hacen es poner a disposición de las partes en conflicto una atención personalizada, especializados en los temas objeto del conflicto. Por ejemplo, si es laboral, serán laboralistas, si en penal, serán penalistas, y familia, pues de órgano o especializados en materia de familia, y así sucesivamente. Primero deben de conocer la legislación nacional. Acuérdense que los documentos se redactan en base al derecho guatemalteco. Continuamos entonces, por favor, apoyo con lectura. Leo, Yoli. Gracias, Angie.
La conciliación anexa a un litigio. En la conciliación de los litigios existe alguna controversia legal entre las partes que se haya sometido o que se intente someter al sistema jurídico para resolución. La controversia, de alguna forma, trata con alguna relación legal entre las partes. Casi siempre en la conciliación anexa a un litigio, las partes han pedido los consejos de un asesor jurídico y esos asesores muchas veces participan en negociaciones entre las partes. Ley de Tribunales de Familia, en lo conducente de su artículo 11, señala que la conciliación no podrá dejar de celebrarse en los juicios de familia. Situación está que provoca que la conciliación anexa a un litigio sea la más empleada. Gracias. Entonces, cuando hablamos de una conciliación anexa a un litigio es porque en toda la rama de familia, en todos los procesos de familia, ustedes van a establecer que en cualquier momento procesal, la conciliación va a ser una forma en la que el juez va a dar la viabilidad de terminar con el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la familia, hablamos precisamente como el génesis de la sociedad, o sea, la sociedad nace de la familia. Y si ellos no se dan la oportunidad de arreglar los problemas de la mejor forma entre ellos, va a venir alguien que les va a imponer a través de una sentencia obligatoriedad de hacer cosas o dejar de hacer cosas que eventualmente, si hay un poco más de comunicación entre los actores de estas controversias, pueden llegar a tener de alguna manera un mejor arreglo a que se lo dejen al juez y pues el juez no va a ponerle sentimiento a nada y va a dictar una sentencia de conformidad a las leyes guatemaltecas. Hablemos ahora de las calidades de los conciliadores. ¿Quiénes van a ser conciliadores? Vamos entonces, por favor, apoyo con lectura. Yo, licenciada. Gracias, John. Muy bien. Por la calidad del conciliador. La conciliación puede ser ante un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, tal es el caso de los jueces, o ante conciliadores particulares como los de los centros de conciliación, sean estos abogados u otras personas inscritas en dichos centros. Es necesario tomar en cuenta a personas que cumplen con los requisitos del conciliador, como el notario y ministro de culto, que son personas objetivas e imparciales, ajenos a los intereses de las partes, conocen el conflicto e inclusive podrían, ser considerados expertos, ya que gran parte de sus funciones se ven encaminadas a la solución de conflictos familiares, situación que generaría un fácil acceso a la resolución de un conflicto. Gracias. Entonces, cuando hablamos de calidad de conciliador, aquí puede ser un pastor, puede ser un padre católico, puede ser un juez, puede ser un abogado y notario y alguien que se haya especializado, una persona que no tenga la calidad de abogado y notario, tenga alguna otra profesión, pero venga aquí a Guatemala y se especialice precisamente en posturas de conciliación y sea reconocido, obviamente va a ser evaluado y una vez que sea evaluado va a tener esa calidad de conciliador. Vamos a ir viendo más adelante cuáles son las características de estos conciliadores, pero son personas que por el conocimiento que tienen, por la trayectoria y estudio que llevan en el ámbito en el que se desenvuelven, son las más idóneas para poder encontrar las soluciones de los diversos conflictos que eventualmente surgen en la sociedad. Por el número de partes y conciliadores. Veamos entonces cómo lo vamos a clasificar. Va a ser bilateral aquellos actos en que para que produzcan efectos jurídicos se requieren consentimiento de dos o más personas, como los contratos. Aquí hablamos del derecho civil, del derecho mercantil. Multilateral se dará únicamente si existen varios lados o partes en relación a un conflicto concreto que sea necesario resolver. Entonces, acuérdense que es bilateral cuando son dos o más personas, pero que adoptan dos posturas nada más. Y va a ser multilateral
cuando básicamente van a haber varias posturas y hay que empezar a colocarlas en forma bilateral para que se vayan de alguna manera resolviendo cada uno de los conflictos. Porque cuando uno trata la manera de arreglar un conflicto multilateral sin básicamente desmembrarlo y establecer quiénes con quiénes es el problema, entonces se volvería un conflicto mayor. Siguiente clasificación. Apoyo, por favor. Yo, licenciada, Gracias, Natalie. por la iniciativa para su celebración, conciliación facultativa, que se propone por las partes que contienen parte de su origen en el principio dispositivo, puesto que se da en consecuencia de una petición hecha por alguna de las partes. ¿Termino? Conciliación obligatoria, que es en el momento en el que el trámite se desarrolla en atención a un mandato legal, lo que se refiere a que el oficio en juzgador haya emitido una resolución, orden judicial en donde señale audiencia a efecto de llevar a cabo una junta conciliatoria entre las partes. Muchas gracias. Vamos a establecer. Habla de una conciliación facultativa y se establece que esta es una petición que hace alguna de las partes. Entonces, yo puedo eventualmente en mi solicitud indicar que solicito una reunión para conciliación como facultad que yo tengo por ser una parte dentro de un conflicto y lo que quiero antes de ponerme a pelear es tratar la manera de conciliar. Entonces es esa solicitud, ese pedido que una de las partes del conflicto realiza para poder arreglar esas controversias. Entonces a esto se le llama conciliación facultativa. Ahora, va a ser obligatoria en el momento, aquí habla de oficio el juzgador, los órganos jurisdiccionales, los jueces, cuando dentro del trámite de cada diferente proceso sea obligatoria la conciliación, él debe citar de oficio. Quiere decir que no necesita que lo pida ninguna de las partes, sino que él va a colocar una fecha y les va a notificar que en esa fecha tienen que llegar y que tienen que agotar básicamente la vía conciliatoria. Si no se agota, pues inicia el juicio y si se agota, pues termina en un convenio. ¿Estamos bien ahí? Chicos. Sí. Gracias, Natalie. Bueno, clasificación por el resultado del trámite. Total, si el acuerdo al que se ha llegado comprende la totalidad de las pretensiones puestas en discusión u objeto del conflicto. Parcial, si solamente han llegado a un acuerdo en determinados aspectos de la pretensión debatida en el acto conciliatorio. Entonces, hablemos primero de estas dos. La total, obviamente, por ejemplo, yo quería pedir fijación de pensión alimenticia y relaciones paternofiliares. Entonces, va a ser total si logro establecer el acuerdo de estas dos cosas. Tengo la fijación, la pensión alimenticia que al final pudimos conciliarla en un monto justo y las relaciones para que los niños o las personas se relacionaran eventualmente con la otra parte en un tiempo establecido. Este tiempo debe ser muy claro, fechas claras, horarios claros, tanto de la hora en la que los van a traer, la hora en la que los van a dejar, los días en los que debe depositar. Entonces, todos estos puntos deben de estar bien claros en el documento. Va a ser parcial si básicamente no se han arreglado la totalidad de las pretensiones o de las solicitudes o del conflicto. Puede ser que sea parcial si solamente logramos fijar la pensión, pero no logramos llegar a un acuerdo en relación a las relaciones paterno-filiales. Tenemos también por el resultado del trámite la infructuosa, que es en el caso de que no se logre llegar a un acuerdo en ninguno de los puntos discutidos y sobre los cuales versaba la conciliación. Quiere decir, el conflicto siguió
no hubo avenimiento de las partes, yo no quise dar mi brazo a torcer, la otra persona no quiso dar su brazo a torcer, nos mantuvimos tan firmes en nuestra postura que no va a haber poder de conciliar. Entonces hay que ventilarlo por un juicio. El juicio respectivo dependiendo de la materia y el origen del conflicto. Veamos ahora la conciliación como una actividad procesal. Por favor, ¿alguien en lectura? Bueno, Conciliación como Conciliación, Voy a pedir que levanten la mano porque si no todos empiezan a leer al mismo tiempo. A ver, ¿quién? José Luis, adelante. Y la próxima, Gladys. Voy a dejar volumen. ¿Me escuchan? Sí. Conciliación como actividad procesal. En sí misma, la conciliación es una actividad que puede definirse como la comparecencia de las partes ante una autoridad designada por el Estado, para que en su presencia traten de solucionar el conflicto que las separa. Se trata, pues, de un sistema para la autocomposición, por el cual son las mismas partes las que intentan poner fin al conflicto, aunque sea en presencia de un tercero, ajeno al mismo. Esta actividad, según el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, se realiza en presencia judicial y una vez que el proceso ha comenzado ya. Gracias, José Luis. Podemos apagar el micrófono. Entonces nos vamos a dar cuenta que como actividad procesal, porque precisamente la conciliación es una forma en la que ambas personas van a llegar a tratar de llegar a un acuerdo frente a alguien que no es parte de ninguno de los dos, pero que les va a ayudar a buscar esas fórmulas ecuánimes, esos consejos por esa experiencia que tiene para facilitar básicamente el arreglo del conflicto. Adelante, por favor, Gladys. Gracias, Víctor. Conciliación como contrato de transacción. La conciliación como método alterno de solución de conflictos, considerado también como el acto jurídico e instrumento por medio del cual las personas en conflicto sin haber iniciado un proceso o incluso en el transcurso del mismo, deciden someterse a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio. Por esta característica que genera la amplitud en cuanto a las situaciones susceptibles de conciliación, es que los autores han considerado que la forma o medio de hacer constar la celebración de la conciliación ante un notario es por medio de la transacción, ya que de llegarse a un acuerdo voluntario, se redacta el contrato que se crea como efecto del acuerdo de voluntades de ambas partes. Artículo 2151 del Código Civil. Gracias, Gladys. Ahí vamos a encontrar en este artículo el contrato de transacción. Y básicamente establece que muchas veces hay un conflicto en relación a bienes, en relación a montos de dinero, y entonces optan por transar. Entonces, en la transacción, por ejemplo, yo debo una cantidad de dinero y para que no me vayan a solicitar el pago de esa cantidad que se venció, vamos a transar y vamos a establecer que en lugar de pagar esa cantidad, yo puedo dar en pago un carro, un vehículo, una joya, y por eso es una transacción. Él va a aceptar esto que yo tengo para poder liquidar mi deuda, por ejemplo, y de esta forma vamos a terminar el conflicto. Entonces ahí hablamos de un contrato de transacción. Vamos a transar. Vamos ahora con un modelo circular narrativo en cuanto a la conciliación. ¿Quién nos apoya con lectura? Adelante. Es que tiene muchos números ahí, entonces 20, 20, 11, 2. Buenas noches. Adelante. Modelo circular narrativo. El modelo circular narrativo de Sarah Coe
nombrado así por su principal representante, parte de la premisa de que el origen del conflicto no es único, sino que existe una circularidad que lo retroalimenta. Esta circularidad también está en la comunicación existente entre las partes de la mediación. Se da énfasis a la comunicación tanto verbal como no verbal y a la narración existente entre las personas en conflicto. Para poder superar el conflicto, las partes deben modificar el significado de sus conflictos a través de la comunicación y la narración, permitiendo adoptar nuevas posiciones y entender las de la otra parte. De esta forma, se logrará encontrar situaciones e historias alternativas que permitan alcanzar acuerdos. Gracias, Estefan. Entonces nos vamos a dar cuenta que este modelo circular narrativo es precisamente el juego de la empatía. Entonces se trata de colocar a ambas partes en lugar de la contraparte, para que estando en este lugar puedan poder analizar el conflicto desde una perspectiva diferente a la que tenían en una manera inicial, y esto les permita relajarse y buscar las formas más convincentes para ambos para llegar a un acuerdo en relación al conflicto. Entonces es importante que ustedes jueguen con la empatía con las personas sujetos del conflicto. Continuamos, por favor. Stephanie sigue con la mano levantada. Gracias. Yo puedo apoyar con la lectura, Lick. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Lenny. Podemos destacar dos aspectos relevantes dentro del modo circular narrativo. Primero, la comunicación. Esta debe ser circular y fluir durante todo el proceso por parte de todas las personas que intervengan. Segundo, la causalidad. También circular, ya que plantea que no existe una única causa que desencadene el conflicto. El mediador o mediadora deberá utilizar técnicas como la construcción de historias alternativas y la reformulación para desarrollar el proceso correctamente. Este modelo de mediación se centra, por tanto, en las relaciones entre las partes y en los acuerdos que éstas puedan llegar a adoptar. Muchas gracias, Lenny. Entonces, dos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en este tipo de modelo de conciliación. La comunicación, ustedes saben que es importante, pero también tenemos que saber cuándo dar la palabra y cuándo solicitar que ambos permanezcan callados y que de alguna manera puedan analizar esa comunicación, que puedan escuchar esas palabras o ese mensaje que se transmitió. Hablábamos que no es lo mismo oír que escuchar. Entonces, para que se dé la comunicación deben escuchar. Y muchas veces es necesario que se pause, que haya un espacio en la que solamente ellos van a ser capaces de analizar mentalmente el mensaje para que lo puedan interpretar de la forma deseada. Y la causalidad, nos vamos a dar cuenta que cuando hay un conflicto no se origina por una sola causa, sino que hay varias causas que fueron alimentándose unas de otras para llegar a desatar el conflicto y conocerlo como tal. Alguien diría ahí, es la gota que derramó el vaso, básicamente. Entonces, es importante. Voy a tratar la manera de que el día de hoy puedan tener ustedes este documento ya en Classroom y puedan ir avanzando. Me gustaría que empezaran a trabajar en un cuadro comparativo entre los diferentes métodos alternos de solución de conflictos, desde la negociación hasta la conciliación que estamos trabajando ahorita. Que ustedes puedan establecer cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes, quiénes son los que participan en cada uno, quiénes son de participación obligatoria y quiénes no, si es escrito, si es solo verbal, etcétera, para que ustedes puedan ir diferenciando cada una de ellas, porque en el examen final van a tener que colocar
en las diferentes preguntas que vamos a establecer por lo menos 5 características específicas o 5 diferencias de A con B, por ejemplo, entre la negociación y la conciliación, establezca 2 diferencias y deben de ser muy puntuales para poder llevarlas a cabo. Entonces, eso sería todo por hoy. Yo les deseo la mejor de las noches. Ya pasaron la asistencia, ¿verdad? Licenciada, Sí. mil disculpas por hablarle por este medio, pero no sé de qué otra manera comunicarme con usted. Quisiera hablar con usted de manera privada o no sé si el auxiliar ya pudo hablar con usted de mi caso. Ok, muy bien, Natalie, vamos a quedarnos un poquito al final. Y si no, yo le voy a hacer llegar el número donde se puede comunicar conmigo por medio de nuestra asistente que anda por ahí hoy. Muchas gracias, licenciada, disculpe. No tenga pena, nada. Bueno, chicos, no sé, ¿alguien más? ¿Hasta aquí todo claro? Vean que es importante. Linda, buenas noches. Gracias, Marvin. Perdone, no han pasado la lista de asistencia. ¿No pasaron hoy asistencia? Bien, licenciada, está en el grupo de Está en el clase, grupo, el grupo de compañero. WhatsApp. Está en el grupo, Linda. Ok, muy bien. Entonces ahí está la respuesta, chicos. Gracias por comunicarnos también. Ya nos indicaron que la asistencia está presente en el chat grupal. Johanna, ¿alguna otra situación? No, Liz, feliz noche, que Dios la bendiga. Gracias, feliz noche a todos, que descansen, que Dios los bendiga y buen inicio de semana para todos.